Ya chicos, creo que podemos empezar. ¿Me escuchan? Sí, doctora. Sí, doctora. Ya a ver, ¿quién de ustedes se ofrece para hacer la oración del día, por favor? Sí, doctora, empieza. Ya. Sí, doctora. Ya. Ya. Chicos, inclinen el rostro por orar. Querido Padre, que moras en las alturas de los cielos, Padre mío, muchas gracias por este día, también porque nos permites estar con la doctora. Te pido, Señor, que por favor nos ilumines nuestra mente para poder entender cada una de las cosas que ella diga. Muchas gracias, Padre, porque nos das una maestra como ella. Gracias por todo, en el nombre de tu Hijo Jesús. Amén. Muchas gracias. Amén. Gracias. Bien, chicos, buenas tardes. Tengan todos ustedes. Vamos a empezar con la última parte que nos toca de hematología. Es cierto que es bastante esto. Voy a tratar de hacer las cosas más puntuales. He tratado de resumir y como les digo, poner las cosas más concisas y necesarias, ¿ya? Si tienen alguna pregunta, pueden hacerlo, pueden interrumpir cuando estemos haciendo la clase, ya no hay ningún problema. Entonces vamos a empezar con lo que son alteraciones hematológicas. Solamente acá algunos conceptos generales que ustedes tienen que tener en cuenta, qué estudia la hematología, qué es la sangre. Como sabemos, la sangre es parte del tejido conjuntivo, sin embargo, tiene una parte eh, digamos, con elementos formes y otra parte líquida. ¿No están viendo la pantalla, por favor? De repente no están viendo. Sí se ve, doctora. Está corriendo, ¿no? Sí, doctora. Ya, listo. Entonces, como sabemos, ese tejido tiene una parte líquida y otra parte, digamos, con elementos formes, ¿no? Entonces, sabemos también que en medio de ese elemento líquido también hay otros nutrientes, otros elementos, proteínas, hormonas, diversas sustancias, ¿no? Entonces, lo que vamos a tratar ahora es las lesiones que se producen de estos elementos formes, ¿no? Como sabemos, estos elementos se van a formar en la médula ósea, ¿no? Acá tenemos un esquemita, tenemos los sinusoides. Acá sabemos que en la médula ósea pues hay tejido adiposo y también hay la parte ósea del tejido óseo esponjoso, ¿no? Entonces este tejido óseo esponjoso va a formar las trabéculas y en medio de las trabéculas vamos a tener los nidos donde se hallan las líneas de maduración de las tres series hematológicas, ¿no? La serie eritroide, media cariocítica y mieloide, ¿no? Entonces, a partir de estas líneas celulares se van a generar los diferentes elementos que tenemos en la sangre, ¿no? Entonces ahí se va a formar la eritropoiesis, leucopoiesis, trombopoiesis, cada una de las líneas celulares. Ahí tenemos los progenitores. Entonces también sabemos que los hematíes son también llamados eritrocitos, son elementos bicóncavos, son unos discos bicóncavos que han perdido el núcleo y están llenos de hemoglobina, ¿no? Como sabemos, ellos son los que van a llevar el oxígeno al resto de nuestro cuerpo, ¿no? Tienen, acá está con la imagen de microscopía electrónica, tienen esta forma bicóncava que le permite, digamos, transcurrir o pasar a través de los vasos sanguíneos, ¿no? Entonces acá vemos, lo vemos junto con una plaqueta. Como sabemos, existen en mayor proporción frente a los otros elementos, sobre todo los glóbulos blancos, ¿no? Y como sabemos también, la composición del hematí está en base, digamos, a una estructura especial que tiene la hemoglobina, ¿no es cierto? Acá está cómo pasan los hematíes por los vasos sanguíneos. Acá es un vasito de mayor diámetro, pero también vamos a ver acá otro donde pasan en filita, ¿no? De uno. Entonces, ese disco bicóncavo le permite transcurrir a través de estos pequeños capilares, ¿no? Acá está la forma del disco bicóncavo. Como desde la célula progenitora se va a formar hasta llegar, digamos, al elemento maduro, que es el que sale a sangre periférica, ¿no? Como sabemos, en la médula van a, digamos,
ir avanzando a través de todos estos elementos que van madurando, ¿no? Cada uno de ellos tiene un nombre y en verdad, pues hasta hace unos años, sobre todo los hematólogos y el personal que se dedicaba a mirar, digamos, los frotices de médula, sobre todo que en donde se veían se ven estos elementos, pues tenían que tener un ojo súper entrenado para poderlos distinguir cada uno de ellos, ¿no? Actualmente ya no se hace eso porque tenemos medios de ayuda que son los estudios de inmunistoquímica y otras coloraciones que permiten, digamos, evaluar cada uno de las etapas por las que va a pasar esta maduración y la generación de cada uno de los elementos, ¿no? Acá tenemos la hemoglobina con sus 4 cadenas peptídicas. Como sabemos, tienen el hierro y eso, digamos, hace que le dé el color también al hematín, ¿no es cierto? Entonces, ahora también debemos recordar que no solamente es el hierro, la vitamina B12, el ácido fólico, no, sino son todos estos elementos que son necesarios para que se pueda producir, digamos, un hematín, ¿no? Como sabemos, parte, digamos, de estos elementos ingresan por el tracto gastrointestinal y se absorben, ¿no? A nivel del intestino, van a llegar hacia el hueso para formar estos elementos. Acá las cadenas, solamente para recordar, alfa y beta de la hemoglobina. Como sabemos, también el niño nace con una hemoglobina fetal y en el transcurso de los días posterior al nacimiento también hacen el recambio a la hemoglobina del adulto, ¿no es cierto? Para medir, para que sepamos cuánto es el volumen de matías que tenemos, siempre hacemos uso de lo que son los medios de ayuda de laboratorio, ¿no? La toma de sangre, los extendidos en frotices para ver cómo están los elementos, la cantidad de hierro, la cantidad de matiz. Esos son procedimientos que seguramente ya más o menos los han estado viendo, ¿verdad? Entonces, ¿cómo es que se hace un frotis? Esto nos ayuda, digamos, a determinar las características y la morfología de los elementos celulares, ¿no? Ahora también esto ya está siendo sustituido por la parte, digamos, de la inteligencia artificial. Como sabemos, todo esto, todos los análisis que se saca, ustedes han visto, se saca hacia unos tubos, esto van a las máquinas y en el transcurso de minutos tenemos todos los exámenes que queremos saber, ¿no? Pero de todas maneras todavía persiste esto de hacer, digamos, un frotis para ver las características y la morfología de las células, ¿no? Las coloraciones que se utiliza, eso sí tienen que saber. Bueno, ya les voy diciendo qué más o menos voy a preguntar en el examen. Esto tienen que saber, siempre se les pregunta qué coloraciones utilizamos para hacer, digamos, el estudio de los hematíes, ¿no? Seguramente ustedes también se han sacado sangre, han hecho vuestros extendidos, entonces tienen una noción de cómo es que se hace un extendido citológico para poder ver, digamos, estos elementos, ¿no? Ver sus características, ver la forma y también a los otros elementos, ¿no? A los glóbulos blancos, a las plaquetas. Entonces, los exámenes que se hace para determinar, digamos, la cantidad de matiz, como sabemos, es lo que más tenemos a la mano, es el hemograma, y ver también los volúmenes de concentración que se tienen cada uno de ellos, ¿no? Este extendido que se hace en el frotis sanguíneo nos va a permitir ver las características, ¿no? Vamos a ver si es que, digamos, hay variedad en la tonalidad del color, entonces eso le vamos a llamar anisocromía. Vamos a ver si es que hay diferentes formas de los elementos, ahí vemos que esto se denomina poiquilocitosis, anisocitosis. Esto tienen que saberlo porque es lo que a diario se lee en los exámenes de laboratorio. Ustedes tienen que saber qué quiere decir poiquilosis, anisocromía, todos esos términos tienen que saberlos manejar, ¿no? Y acá más o menos tenemos un dibujito, los eritrocitos normales. Tenemos anisocitosis, variaciones en el tamaño, unos grandes, unos pequeños. Ahí vamos a ver cuando son macrocíticos, microcíticos. Poiquilocitosis, tenemos formas irregulares, pueden ser espiculados, pueden tener forma de media luna o de una hoz o diversas formas, ¿no?
Otra cosa que también debemos saber es que muchas veces en sangre periférica podemos ver a los reticulocitos, ¿no? Que vienen a ser los elementos que todavía no han completado su desarrollo, pero que por necesidad salen a sangre periférica, ¿no? Entonces, una manera de poderlos identificar es que haciendo, digamos, una coloración supravital que llamamos, podemos ver, ¿no? Unos gránulos en los reticulocitos y eso nos ayuda, digamos, a poderlos identificar. Normalmente sabemos que son discos bicóncavos, tienen una parte que parece a la más avanzada, la parte central un poquito más oscura, es porque ha perdido el núcleo, ¿verdad? Entonces, esta es la forma que debemos, digamos, siempre tener en cuenta, ¿no? Un disco bicóncavo. No hay, digamos, variaciones en la tonalidad del color, todo es parejito. Entonces, si tenemos en cuenta esto, fácilmente vamos a poder identificar si es que hay variaciones en la forma, en el tamaño, ¿no? Entonces, de acuerdo, digamos, a esas modificaciones, vamos a poder ir identificando las diferentes patologías, ¿no? Por ejemplo, vamos a ver lo que son las anemias. En las anemias vamos a ver sobre todo las hipocrómicas, que son las más frecuentes, pero también hay anemias normocíticas, normocrómicas, ¿no? Aquellas que, por ejemplo, puede ser por un accidente o por una operación o alguna cosa alguna agresión aguda se pierda sangre, ¿no? Entonces ahí se pierde, ya sea por diversas causas. Entonces ahí vamos a tener que, al ser, digamos, una pérdida así brusca, no hay variaciones ni en el forma ni en el tamaño, ¿no? O sea, la médula está produciendo normalmente hematiz y tiene la cantidad suficiente por decir, de la materia prima para poderlos producir. Y una vez, digamos, corregido el efecto, el paciente nuevamente se recupera y no hay ninguna modificación o ninguna alteración, ¿no? Pero no así, por ejemplo, en las anemias hipocrómicas, donde va a haber una deficiencia de hierro, y esto va a hacer, digamos, a que el hematíe pueda, digamos, tener diferentes alteraciones, ¿no? Igual en la anemia macrocítica o megaloblástica, igual vamos a ver modificaciones también, sobre todo en el tamaño, ¿no? Acá tenemos un frotis, que esto es lo que, digamos, tenemos que saber, ¿no? Cuando ustedes ven un frotis y ven acá los hematíes, ven que tienen hacia la parte central está vacío. Entonces estamos hablando que hay una deficiencia de hierro, ¿no? Y aparte también están viendo ustedes que hay modificaciones en su forma. Algunos tienen una forma de media luna, otros parecen unos aritos, algunos incluso son más pequeños y los puntitos que ven ahí son las plaquetas, ¿no? Acá tenemos un neutrófilo, acá también tenemos otro y linfocitos por acá. Entonces, para definir anemia tenemos que tener en cuenta, digamos, qué factores van a producir su modificación, su forma y en la concentración de sus elementos, ¿no? Entonces, generalmente decimos que anemia es cuando encontramos la cantidad de la hemoglobina inferior a 12 gramos por decilitro en la mujer y a 14 en el varón, que más o menos son valores estándares que se manejan, ¿no? Entonces, ya sabemos también que en el hombre definimos también anemia cuando hay una disminución en estos elementos y digamos, por ejemplo, si es que hay una hipoxia, esto lo va a detectar, digamos, va a haber señales que van a llegar, una de ellas va a ser que va a llegar hasta el riñón, ¿no? Entonces va a decir, está habiendo una disminución en el aporte de oxígeno y eso debe ser seguramente porque hay una disminución en la cantidad de eritrocitos, ¿no? Entonces sale la eritropoyetina y se empieza, digamos, a nivel de médula ósea a fabricar más hematíes, ¿no? Entonces siempre hay una respuesta, ¿no? Un mensajero que lleva, digamos, el aviso y luego la respuesta para poder, digamos, corregir esa deficiencia, ¿no? Entonces decimos que esta anemia nos va a llevar a una falta de oxígeno en los tejidos, ¿no? Y eso es lo que va a provocar los diferentes signos y síntomas. Entonces, para decir anemia, hacemos, digamos, utilizamos esta fórmula que es ver el volumen corpuscular medio, ¿no? Entonces, acá vamos a ver cuánto hay de hematocrito, cuánto tiene el paciente, y según eso vamos a sacar la cantidad, digamos, de hemoglobina, ¿no? Acá tenemos algunos valores. Decimos generalmente que es normocítica cuando el volumen está entre 80 a 100 femtolitros, ¿no?
Si es, digamos, mayor de 100, entonces ahí decimos anemias macrocíticas y microcíticas menor de 80 fentalitos. Acá tenemos a los hematíes aumentados de tamaño, ven, son más grandes. Algunos se llaman también macrobalocitos o anemia megaloblástica, ¿no? Como también vamos a tener a los hematíes más pequeños o la anemia microcítica hipocrómica, ¿no? Entonces, por ahí es que también se ve que esta parte que de repente, normalmente a veces la vemos un poco tenue, acá cuando ya hay este tipo de anemia ¿cómo se llama? Microcítica hipocrómica, lo que vamos a observar es que este halo se hace más transparente, ¿no? Y se hace más notorio la falta de hierro. Acá tenemos los otros elementos también. Todos los parámetros que se utiliza para indicarnos anemia, el tipo de anemia, como sabemos, es más que todo la hemoglobina, ¿no? Ver cuánto tiene y también los otros elementos, ¿no? Entonces, en los glóbulos rojos vamos a ver la cantidad, normalmente es de 4 a 5,9 millones por mililitro, ¿no es cierto? En la hemoglobina tenemos 11 a 17, el volumen corpuscular es otro patrón y la concentración de la hemoglobina corpuscular también son valores, ¿no? Todos estos salen, digamos, salen en el hemograma y en los análisis que pedimos en la bioquímica hemática y con eso podemos determinar, ¿no? Cómo es que está, digamos, los valores y eso nos va a ayudar a determinar frente a qué tipo de anemia estamos. Acá esta clasificación, en lo que he estado revisando, pues son varias clasificaciones, cada una, digamos, la trata de ubicar según digamos, la patología que tiene, ¿no? Pueden ser, por ejemplo, regenerativas, arregenerativas, agudas, crónicas, según la morfología, ¿no? Y generalmente esto es lo que más se utiliza, ¿no? Esto es lo que más se maneja. Entonces acá tenemos, por ejemplo, este tipo de anemia que sería la normocrómica, normocítica, ¿no? Eso que les decía que es por un cuadro agudo o también puede ser, por ejemplo, ¿no? Acá algo frecuente que se ve es la mujer en la edad fértil, ¿no? Cuando está, digamos, cuando tiene una gestación o cada vez, digamos, que hay una menstruación, también se pierde matías, ¿no? Entonces, pero luego esto rápidamente se recupera, ¿no? Ahora también puede producirse por otras causas, puede ser, digamos, una úlcera a nivel de estómago, a nivel de duodeno, que se produzcan, digamos, sangrados. También puede ser, digamos, por la presencia de parasitosis eh, que hay a nivel del tracto gastrointestinal y que, digamos, están absorbiendo buena parte, digamos, de los hematíes, ¿no? Ahí están las yardias y otros parásitos que puedan existir. Entonces, generalmente en estos cuadros que son así por pérdidas que a veces son insignificantes o no se nota mucho, que es poco a poco, no hay, digamos, una sintomatología, ¿no? Los pacientes están haciendo su vida normal y cuando se hacen, digamos, un control, ahí se ve que la hemoglobina está, digamos, baja, ¿no? Algunos pueden sentir, digamos, cansancio, pero la mayoría en estos casos está haciendo normal su vida y se detecta ya, digamos, cuando se hace controles o de repente ya hay otros signos y otros síntomas, ¿no? Aparte también puede haber cierta palidez que puede orientarnos en el diagnóstico, ¿no? Entonces, asimismo también tenemos que ver que en los cuadros, como les decía, ¿no? En los que bruscamente se pierde sangre y luego se recupera, no va a haber, digamos, no va a haber tiempo para que haya variaciones en la forma y en el tamaño, ¿no? Pero si esto, digamos, persiste, por ejemplo, acá se hace mención a las neoplasias. Las neoplasias sí nos van a dar, digamos, ya cuadros crónicos, ¿no? Entonces, al haber, digamos, una neoplasia, poco a poco la médula ósea se va comprometiendo. Entonces, poco a poco también se va instalando la anemia, ¿no? Y es, digamos, una manera también de darnos cuenta de que o tenemos que investigar por qué está habiendo una anemia, ¿no? El hecho, digamos, que el paciente haya perdido peso, esté con la hemoglobina baja, nos tiene que hacer investigar qué es lo que está pasando, ¿no? Y si es una persona mayor de 70 años, tenemos que buscar un M oculto, ¿no? Algo está pasando, de repente un cáncer de estómago, un cáncer gástrico, algo tiene que haber, digamos, que esté consumiendo los hematíes, ¿no?
¿Ves? Como les decía, ¿no? Se ven casi todos normales, no hay, digamos, no hay tiempo para, si se corrige rápidamente, se repone la cantidad de sangre que se ha perdido, no hay tiempo a que los hematíes cambien de forma, ni, digamos, haya variaciones en la tonalidad, en el color, ¿no? Casi todos son normales. Entonces, esto es una cosa que se corrige rápidamente. En cambio, en la anemia hipocrómica microcítica, si este es un problema ya crónico, generalmente se dice, digamos, que son por causas que ya tienen tiempo, ¿no? Uno de ellas es, por ejemplo, los lesiones úlceras a nivel del tracto gastrointestinal y que poco a poco van perdiendo sangre los pacientes. Después tenemos pacientes que pueden tener, digamos, alteraciones en la menstruación, que sean muchos días y con abundante cantidad de pérdida hemática. Después también tenemos en el embarazo hay, digamos, al tener la mamá al feto que está en crecimiento, también necesita mayores aportes, ¿no? Entonces puede haber un cuadro de anemia, pueden ser digamos, otras causas, por ejemplo, lesiones a nivel pulmonar, urológico, a nivel en diversas neoplasias, o también de repente porque una persona ha donado sangre, y no, digamos, no se ha repuesto, ¿no? Aunque eso rápidamente también se produce, digamos, una compensación, ¿no? Pacientes que están en diálisis también pueden tener pérdidas sanguíneas, ¿no? Diversas causas también en la absorción de los elementos o de toda la materia prima para formar, digamos, los hematíes, alteraciones a nivel, digamos, del intestino, enfermedad inflamatoria intestinal, todo ese grupo que agrupa la enfermedad de Crohn, del SPRU, la enfermedad celíaca. Otros también tenemos que es importante son las gastritis atróficas, en las que no hay, digamos, factor intrínseco, ¿no? Y también el helicobacter que puede llevar a una atrofia, ¿no? Las cirugías bariátricas. Después tenemos diversos tóxicos, ¿no? Que pueden causar también alteraciones. Aparte también el bajo aporte de hierro, ¿no? Muchas personas que son vegetarianas también pueden tener una disminución en su aporte, eso también va a influenciar, ¿no? Y etapas, digamos, en el desarrollo de los seres humanos, en la infancia, en la adolescencia, a veces por diversas circunstancias no se tiene una buena alimentación, ya sea, digamos, porque las chicas quieren estar delgadas, no quieren engordar, entonces eso también puede contribuir a que se pueda desarrollar una anemia, ¿no? Y alteraciones, por ejemplo, a nivel renal, en la producción de la eritropoyetina, en el embarazo, en la lactancia. Entonces, son diversas causas que nos pueden llevar, digamos, a la disminución de los hematíes, ¿no? ¿Cómo lo vamos a ver esta anemia ferropénica, hipocrómica, microcítica, ¿no? Cuando tengamos un extendido. Básicamente lo que vamos a observar va a haber variaciones en la tonalidad de los hematíes. Como sabemos, las coloraciones que generalmente se hacen o se utilizan son las coloraciones de Romanowsky, ¿no? Ahí tenemos la coloración de Wright o James. O sea, todas estas coloraciones generalmente se hace el frotis y se deja secar la lámina. Ustedes ahí habrán visto, luego se hace la coloración y cada laboratorio tiene, digamos, estandarizado qué colorante se utiliza, ¿no? Para poder, digamos, evaluar las características morfológicas de estos elementos, ¿no? Entonces, ahí ya se puede determinar su palidez, las variaciones en la forma que tienen cada uno de ellos, ¿no? Y esto se corrobora con la clínica que tiene el paciente y podemos llegar fácilmente al diagnóstico, ¿no? Y también ustedes estarán viendo ahora que están ya visitando los hospitales, que antes, pues, o sea, para pedir, digamos, un estudio de la bioquímica hemática, pues a veces se demoraba 2, 3 días, ¿no? Pero ahora ya con la ayuda de la inteligencia artificial, ponemos en un tubo, entra directo a la máquina, que más o menos su promedio hasta de 300 tubos. Entonces, 300 muestras pueden entrar y en minutos, ¿no? Sale todos los elementos. Nosotros podemos determinar la cantidad de hierro, la cantidad de folato, de vitamina B12, de calcio.
todo lo que queramos, digamos, averiguar, ahora lo podemos tener y ya sale estandarizado, ¿no? Y sale rápidamente, entonces eso también ayuda a que se pueda monitorizar a los pacientes, ¿no? A todos aquellos que necesiten, digamos, ser evaluados, ya sea en el turno de la mañana, tarde o en la noche, para ver cómo va evolucionando, ¿no? La clínica ya ustedes lo saben, todo lo que presentan los pacientes. Y acá algo también que quería que lo vean, ¿no? No siempre todos los frotices son limpios, ¿no? Vamos a observar que en el fondo puede, digamos, haber eh, áreas con, digamos, que sean más transparentes, otras que sean medias moradas. Lo ideal siempre es, digamos, tener una lámina limpia, hacer un buen extendido, ¿no? Para que los elementos puedan estar separaditos y no estén, digamos, agrupados, no haya, digamos, un elemento encima del otro. Los colorantes igualmente deben estar bien filtrados, deben guardarse en sus frascos, generalmente deben ser de vidrio, ¿no? Aunque ahora ya vienen en otros recipientes, pero hasta donde yo sé, todos estos colorantes no deben, digamos, dejarse expuestos a la luz, ¿no? Porque pierden cada vez los cromógenos, entonces ya no se va a pintar de la misma manera que cuando recién estaban preparados, ¿no? Y ahora la mayoría ya pues ya lo compra hecho, ya no se prepara en los laboratorios, entonces cada vez estamos siendo reemplazados por toda esta, digamos, maquinaria, todos estos elementos que ahora ya no, en cierta manera nos facilitan también, pero no son iguales, ¿no? Acá, por ejemplo, en este extendido, ustedes van a ver que la tonalidad de los hematíes ya está pálida, ¿no? No es, digamos, que si utilizamos un Rye, un James o con una coloración de Romanowski y lo vemos todos parejitos, algunos se ven más claros, otros se ven más oscuros, entonces hay variaciones en el tamaño. Obviamente la persona que está evaluando a diario se da cuenta, ¿no? Y con solamente ver unos 2, 3 segundos ya se da cuenta que hay una alteración. Estos trabajadores que están entrenados o que leen esto, a veces en un día se leen hasta 100 frotices, ¿no? Incluso a veces hasta más lo hacen rápido y detectan, digamos, cuál de ellos tiene alguna alteración, no solamente es cuestión del entrenamiento, ¿no? Y esto se corrobora con lo que salen los resultados en la máquina, no hay digamos, como que uno confronta lo que ha salido de la máquina con lo que está viendo en el microscopio, ¿no? Puede verse también así. Como les digo, o sea, ¿por qué, por ejemplo, acá lo estamos viendo medios marroncitos? Como les decía, cada laboratorio tiene, digamos, su coloración estándar que utiliza. No todos son iguales. Eso también depende, ¿no? De la disposición que tenga de dinero cada laboratorio compra sus reactivos. Muchos ya compran preparado, otros los preparan. Lo ideal es prepararlo porque dura más tiempo también, ¿no? Entonces, y además también es más barato, permite tener, digamos, ya siempre tener el colorante para poder utilizar, porque si compramos ya preparado, se acaba y no hay reactivos, no tenemos con qué ver los hemogramas, ¿no? Y acá vamos viendo, ¿no? Los hematíes en esta anemia o en esta anemia ferropénica, microcítica hipocrómica, vamos a ver a los hematíes más chiquitos, ¿no? Acá estamos viendo un linfocito y acá vemos a los hematíes, ¿no? Más o menos, ¿cómo nos damos cuenta nosotros de que están más pequeñitos? Entonces, el hematíe más o menos tiene un tamaño entre 7 a 8 micras, ¿no es cierto? El linfocito también va por allí. Es de repente un poquito más pequeño, pero nosotros tenemos más o menos un patrón, ¿no? Siempre tratamos de comparar entre ellos. Tiene que ser más o menos un tamaño estándar. Si vemos, digamos, que está más pequeñito, ya pues estamos frente a una anemia que es hipocrómica microcítica, ¿no? O sea, más pequeñitos y con menor cantidad de hierro. Entonces, por eso los estamos viendo incluso de formas irregulares. Entonces, vamos a tener una poiquilocitosis y una anisocitosis, ¿no? Vamos a tener así diferentes formas que estamos viendo, vean. Y casi todos tienen esta parte central pálida. Acá hay otro frotriz. Todos estos son sangre periférica. Igualmente acá estamos viendo algunas formas de rosetita y siempre esa parte central más pálida, ¿no? Acá tenemos un neutrófilo
Y estos chiquitos vienen a ser las plaquetas. Entonces, no es difícil de poder, digamos, identificar. Por ejemplo, puedo poner un caso clínico, ¿no? Que estamos frente a un paciente cuyo hemograma se observa, digamos, disminución en el tamaño, en la forma, disminución en la cantidad de hemoglobina. Fácilmente ustedes van a responder, ¿no? Es una anemia no, microcítica hipocrómica. Entonces, ya tenemos ya dos preguntas de examen. Acá tenemos otro extendido, hay menor proporción también de matíes, vean, son más pequeñitos, están separados, vemos las plaquetas, vemos también a los otros elementos, ¿no? Vean, tienen una parte central pálida, tienen diferentes formas y variaciones en la tonalidad también, ¿no? Acá tenemos otro frotis, igual, vean otras formas, el área central pálida, unos cuantos todavía conservan, digamos, algo su forma, ¿no? Pero la mayoría ya son, digamos, más pequeñitos y con variaciones en la tonalidad. Otra cosa que también debemos ver, digamos, es en los extendidos, es algunas otras características, ¿no? O sea, no todos los frotices eh, van a mostrar diferentes características, ¿no? Hay cositas que nosotros tenemos que verlas, no solamente ver en los hematíes, sino también tenemos que ver los otros elementos, ¿no? Y una de ellas que se observa, por ejemplo, son estos anillos de cabos, ¿no? Aparecen acá como unos aritos dentro de los hematíes. Entonces, a esto también se les llama, ¿no? Los anillos de cabo. Puede haber punteados basófilos o corpúsculos pequeños, ¿no? De Howell Jolly, ¿no? Ahora, dentro de, de este cuadro vamos a ver también que dentro de la anemia ya digamos, en la que estamos viendo la anemia ya megaloblástica. En este caso va a ser, digamos, que va a haber macroelementos, o sea, los glóbulos rojos van a ser más grandes. ¿Y por qué van a ser más grandes? Porque va a haber una alteración a nivel de la síntesis del DNA de la hematía, ¿no? Entonces, y esta alteración se va a producir básicamente por la deficiencia de dos elementos, ¿no? Los folatos y la vitamina B12. Entonces va a haber una eritropoiesis ineficaz y esto también va a hacer, digamos, que los hematíes sean más grandes, ¿no? Entonces va a haber una alteración en la maduración en la médula ósea y cuando salen a sangre periférica van a ser más grandes de lo normal, ¿no? Entonces, al ser más grandes también va a haber, digamos, una hemólisis dentro de la médula ósea, ¿no? Entonces, porque la médula ósea también va, digamos, a detectar que están más grandes y, digamos, no es la forma correcta, ¿no? Entonces los hemolizan, los lisan. Entonces, ahí, a ver, hay también una disminución de la salida de estos elementos, ¿no? Y ahora, al mismo tiempo, también se va a acompañar esta anemia megaloblástica de alteraciones en los otros elementos, ¿no? A nivel de los neutrófilos y también va a haber una trombocitopenia, una disminución de las plaquetas, ¿no? Entonces va a haber una megaloblastosis que va a estar comprometida y la leucopenia también, ¿no? Entonces esta leucopenia también vamos a poderla determinar en el frotis, ¿no? Vamos a ver neutrófilos que tienen va a haber una hipersegmentación. Entonces, ahora, dentro de esta anemia megaloblástica, como les había dicho, hay deficiencia de dos elementos, de los folatos y de la vitamina B12, ¿no? Entonces, esto va a influenciar digamos, en alteraciones en la formación, en la síntesis del DNA del hematía. Acá tenemos, vean, un frotis, estamos viendo hematíes más grandes, entonces a esto se les llama macrobalocitos. Y conjuntamente con estos macrovalocitos, ¿qué es lo que vamos a ver? Vamos a ver neutrófilos que tienen varias divisiones de su núcleo, ¿no? O sea, hay una hipersegmentación. Normalmente un neutrófilo va a tener hasta 3 o 4 divisiones en el núcleo, pero cuando hay una hipersegmentación pueden llegar a incluso hasta 10 segmentos, 8, 7. Entonces, y eso también nos ayuda a poder, digamos, darnos cuenta frente a qué tipo de anemia estamos, ¿no?
Ahora, para determinar la cantidad de folatos, vitamina B12, como les decía, ahora tenemos eso dentro de los, digamos, de los ítems que se piden en el formato de laboratorio. Ahí está, ¿no? Para determinar cuánto es, digamos, el valor que se tiene de la vitamina B12, del ácido fólico, todo eso se puede, digamos, investigar y ver dónde está la falla, ¿no? Ahora, esta deficiencia de vitamina B2 se puede dar, por ejemplo, en personas que son, digamos, que consumen menor proporción de esta vitamina, ya sea porque son, digamos, vegetarianos o puede, digamos, haber alteraciones, ¿no? Por ejemplo, cloridria o puede haber, digamos, puede haber, digamos, una asociación con esta bacteria que es el Helicobacter pylori y que también daña y produce atrofia de la mucosa gástrica, ¿no? Porque se come el moco que produce el epitelio mucosecretor del estómago, ¿no? También puede haber, digamos, un aporte insuficiente en la dieta, una mala absorción de la cobalamina, ¿no? Y ahí tenemos que también tener en cuenta que puede estar asociado a enfermedades inflamatorias del intestino, ¿no? En las mujeres embarazadas igual se va a necesitar también un aporte de ácido fólico y esto también es importante. Ustedes van a ver, ¿no? Que a las mamás les dan su suplemento necesario para, digamos, evitar lesiones a nivel del tubo neural, ¿no? Pues, ¿cómo vamos a ver en sangre periférica? Vamos a ver a los hematíes más grandes, ¿no? Acá estamos viéndolos. Generalmente el tamaño es el que predomina, ¿no? No hay, digamos, mucha variación en la forma, sino es el tamaño, son más grandes. Y la cantidad de hemoglobina tampoco, digamos, no se ve como en la anemia microcítica hipocrómica, no hay, digamos, palidez en la parte central, sino es más que todo es el tamaño, ¿no? Lo que va a, digamos, a predominar. Otra cosa, como les decía, es acá tenemos, ¿no? Una hipersegmentación de los neutrófilos y a esto se llama, ¿cómo se llama? Pleocariocitos, ¿no? O sea, hay varios segmentos en el neutrófilo. Eso se nota, acá podemos contar, por ejemplo, en este que está acá en la parte inferior, tiene uno, dos, tres, hasta siete segmentos, ¿no? Ahora, en médula ósea también se hace el estudio, ¿no? Generalmente se trata de corregir con los exámenes que se hace en la bioquímica hemática, pero a veces no se corrige, entonces en estos casos sí es necesario hacer una biopsia de médula ósea, ¿no? Pero también eso está, digamos, es un poco traumático hacer una biopsia de médula a un paciente, ¿no? Por este tipo de anemia, generalmente no se hace, digamos, hay Ay, chicos, disculpe. Generalmente, como decía, para hacer una biopsia de médula, o sea, por una anemia de este tipo no se hace, ¿no? Lo que se busca es hacer los controles con el laboratorio y tratar de corregir. Ya se hace, digamos, un examen de médula ósea cuando, digamos, esto no se corrige, ya puede pasar de repente un mes o más tiempo y no hay respuesta del paciente. Entonces, ahí recién se hace un estudio de médula ósea porque en cierta manera es traumático, ¿no? Agarrar un trocar, que es un tipo una aguja especial, y el procedimiento también es doloroso, ¿no? O sea, aparte de que al paciente a veces está con el cuadro clínico, a hacerle colocarle la anestesia, sacarle un pedacito de hueso de la cresta ilíaca le duele, ¿no? Anteriormente se hacía a nivel, digamos, del peto esternal, pero podía, digamos, traspasarse a veces el peto y causar lesiones a nivel del pericardio. Entonces, ahora se hace más a nivel de la cresta ilíaca, pero igual es traumático, es sumamente doloroso y muchas veces no se saca una buena muestra, ¿no? Entonces, no ayuda. Y esto es, como les decía, más se maneja con la biomática, con la bioquímica hemática, ¿no? Se trata de ver cómo está yendo el paciente, si se ha corregido esos los valores. Básicamente el diagnóstico se hace, digamos, en sangre periférica, ¿no? Acá estamos viendo los más grandes, macrocitos, les dicen, ¿no? Ovalocitos también.
son más grandes. En algunos todavía se puede ver, digamos, una disminución acá en la tonalidad del color, pero la mayoría no tiene, ¿no? Solo, digamos, es el tamaño que son más grandes. Ahora, pueden haber, digamos, algunas modificaciones en su forma, como lo que estamos viendo acá, hematíes en forma de lágrimas, ¿no? Ah, y lo que les decía también, ¿no? Que los neutrófilos van a ser hipersegmentados. Acá lo estamos viendo con varias divisiones del núcleo, ¿no? Y acá está un linfocito, hematíes más grandes de lo normal. Pueden ver eritrocitos, formas de media luna, esquistocitos, diversas formas que tienen los hematíes, ¿no? Acá también tenemos otras imágenes, vean hematíes más grandes, divisiones de los neutrófilos, ¿no? Acá otras igual. Esto es en médula ósea. Incluso ahora en médula ósea, pues, o sea, ya lo que se utiliza son ya, digamos, coloraciones de inmunohistoquímica para, digamos, estudiar solamente, digamos, la línea eritroide, ¿no? Porque como en médula ósea están todos mezclados, en realidad a la primera nomás que se ve que todos los elementos son grandes, ¿no? Y nos lleva tiempo a veces, ¿no? Estar determinando cuál es cuál porque todos se parecen, ¿no? Hay que estar viendo, digamos, cuál es qué variaciones tiene. Generalmente los que son más grandes y tienen, digamos, varios colores corresponden a lo que es la serie eritroide, ¿no? Los que tienen, digamos, un color más así, uno solo, está en relación a la serie mieloide, ¿no? Y ya los megacariocitos que son más grandes. Pero como les digo, incluso hasta para nosotros a veces es un poco difícil, no es tan fácil poderlos determinar, entonces a veces pues tenemos que reconocer que no podemos distinguir todos estos elementos, entonces como esto pasa también en otros laboratorios, ya se utiliza otras coloraciones, ¿no? Ya se hace uso de la inmunistoquímica y eso ya va, digamos, a colorear cada línea celular y va a ver, digamos, se va a determinar qué es lo que está pasando, ¿no? Algo que también es característico es ver, digamos, que haya granulaciones en estos elementos que vemos acá como puntitos blancos, ¿no? Eso también nos ayuda, digamos, a poder corroborar el cuadro clínico. Veríamos a los elementos ya, digamos, desde médula ósea, que no, al inicio todas las células progenitoras son grandes, ¿no? Y poco a poco van a ir disminuyendo de tamaño hasta llegar, digamos, al hematíe que va a salir, que tiene 7 a 8 micras, ¿no? Vemos acá elementos grandes, con un núcleo también grande, entonces esto tiene que ir madurando. Generalmente los hematíes tienen un color, tienen el citoplasma un tanto medio entre azul a moradito. Entonces de esa manera también nos damos cuenta, ¿no? Vemos acá persisten, digamos, como que no maduran y no completan su desarrollo, no siguen siendo grandes. Entonces eso también nos ayuda a determinar que hay alteraciones a nivel, digamos, de su formación, de la síntesis que hay del hematía, ¿no? Otra cosa que también tenemos que tener en cuenta es que también hay anemias hemolíticas. Las anemias hemolíticas en realidad son bien raras, ¿no? Yo en todo este tiempo que estoy trabajando en el hospital no he visto un cuadro de anemia hemolítica. O sea, yo soy sincera, no nos llega muestras, no son casos que se puedan manejar. Ustedes tienen que, más que todo, de repente pueden ser, por ejemplo, en cuadros en los que por una toxicidad o pacientes que hacen, digamos, que están recibiendo tratamiento oncológico, pueden hacer, digamos, esos síndromes que hay post el uso de la quimioterapia y puede haber anemias hemolíticas, ¿no? En esos casos se ve, pero a veces son pacientes ya terminales, ¿no? Y cuando llegan a producirse, digamos, este tipo de lisis, a veces ya no hay mucho que hacer por los pacientes, ¿no? Entonces, no es, digamos, una cosa que vemos así frecuente o que llegue, digamos, muestras, ¿no? Lo manejan, como les digo, así son casos bien esporádicos, no son muy frecuentes, entonces igual se hace su estudio también, ¿no? Entonces, dentro de las hemólisis o las anemias hemolíticas,
tenemos que ver, ¿no? Si son, digamos, congénitas o son adquiridas, ¿no? Y dentro de todas estas divisiones tenemos que ver si son extracorpusculares, intracorpusculares, ¿no? A qué tipo de alteración nos estamos refiriendo, qué es lo que está pasando, ¿no? Pueden haber, digamos, acá también, por ejemplo, dentro de las extracorpusculares tenemos que ver si son inmunes, no inmunes. En la intracorpuscular si se está produciendo un cuadro de hemoglobinuria paroxística nocturna. El origen igualmente hay que ver dónde, digamos, es la causa, ¿no? ¿Qué es lo que está haciendo que se produzca este tipo de anemia? Ahora, estas lesiones que se producen, por ejemplo, por alteraciones de la forma de los hematíes, es también se puede determinar con estos exámenes, ¿no? El cuadro clínico, generalmente ustedes lo van a ver en vuestros libros. Como les digo, no hemos, el tiempo que estoy en el hospital no he visto, ¿no? Porque siempre que hay un cuadro así, a veces ya sea, digamos, por amistad entre los colegas, siempre se comenta, ¿no? De que hay un cuadro de anemia hemolítica por alguna de estas causas. Es bien raro ver, ¿no? Incluso para nosotros, una temporada que estuve apoyando en el curso de hematología, en otra universidad, buscábamos un pacientes que tuvieran este tipo de alteraciones, ¿no? Era bien difícil, bien difícil. Se era limitado, buscamos durante tiempo a veces que algún paciente venía con un cuadro de anemia hemolítica, no teníamos, digamos, material para poder enseñar, ¿no? Todo lo que se sacaba era de la literatura o fotos de los libros, nada más, pero para mostrar no teníamos mucho, ¿no? Se ven formas irregulares acá, como están viendo acá en los extendidos. Y por la forma, digamos, alterada, por ejemplo, cuando hay la esferocitosis, lo que se va a producir, digamos, es un trombo, cuadros, digamos, o crisis oclusivas que se producen en los vasitos, porque los hematíes no pueden, digamos, al tener formas alteradas, no van a poder transcurrir a través de los hematíes o de los vasos y se producen cuadros de trombosis, ¿no? La clínica anemia ictericia esplenomegalia, ¿no? Eso lo manejan también. Pueden haber, digamos, en el cuadro clínico pueden mostrarnos alteraciones a nivel de otros órganos y generalmente, digamos, en estos cuadros lo que se hace es hacer todos los exámenes que se tiene ahí programado, desde ver, digamos, la cantidad de reticulocitos, o la bilirrubina, la aptoglobina, los test de Coombs, ahí a esto se suman otro montón de análisis que ahora se manejan, ¿no? Ustedes también ya los deben haberlos visto en cuando han estado haciendo la parte de teoría. Y acá básicamente lo que tenemos un frotis, acá tenemos el anemia falciforme, ver cómo están acá los hematíes, tienen esa forma de hoz o de media luna, ¿no? Acá vemos igual. Y como les decía, todo esto generalmente son fotos de los libros y en los laboratorios casi no se ve. Bien, chicos, hasta acá habríamos avanzado esta primera parte de anemia. Si tuvieran alguna pregunta. Como ven, en la parte de patología es más que todo ver los frotices, que en realidad tampoco, digamos, lo vemos en la parte de la anatomía patológica, ¿no? A nosotros nos llega a las médulas, pero generalmente las médulas nos llega para determinar si es que hay, digamos, una anemia, por decir, aplásica por infiltración de una lesión tumoral o de alguna leucemia, algo de eso. Más que todo son las médulas que llega a patologías por eso, ¿no? Para ver si es que hay una infiltración, una mieloptisis, o de repente incluso hay una lesión por algún microorganismo, ¿no? Tuberculosis, o en pacientes VIH también, ¿no? Esas son las médulas que vemos, pero así, digamos, estudios por una anemia megaloblástica, hipocrómica, que le saquen una biopsia de médula, no, yo soy honesta, les digo, no he visto ya tengo más ya voy a llegar a 20 años de patóloga y nunca he visto eso. Todo lo hacen, digamos, ahí ahora lo hace más que todo la máquina, ¿no? Ya incluso hasta en el laboratorio, el personal técnico que lee un frotis, ya no hay, ¿no? O sea, ya no hay gente entrenada como antes.
Lo que hace son dos, tres personas que hacen ya solamente la correlación de lo que están viendo en la lámina con lo que sale en la máquina, ¿no? Y no en todos los pacientes, ¿no? A todos no se les hace. ¿Alguna pregunta, chicos? Para empezar con lo que son los linfomas. Tenemos ya poco tiempo. Eran 43. ¿Dónde se han ido 10? Estarán almorzando, me imagino. A ver, les doy 3 minutos para que puedan respirar y continuamos con la otra parte, ¿ya? Porque ya es 5:30. Continuemos, Continúe nomás. doctora. Sí, ¿no es cierto? Porque ya la hora nos está ganando. Entonces ahora Eh, vamos a hablar lo que es linfomas no Hodgkin. Ya el otro día habíamos hablado de los linfomas de Hodgkin. Entonces acá también tenemos que recordar el tejido linfoide, ¿no? Ya le hemos visto esto, el tejido linfoide no solamente está formado por los ganglios linfáticos, sino también tiene participación los otros órganos, por ejemplo, en las amígdalas, el círculo de Waldeyer, tenemos los ganglios linfáticos y ahora se ha sumado el tejido linfoide asociado a mucosa, ¿no? Asociado a mucosa respiratoria, gastrointestinal, genitourinaria, en la mama, en la próstata, en el testículo, en otros órganos donde también se puede generar linfoma, ¿no? Acá tenemos un ganglio linfático, generalmente la forma de como un frijolito. Tenemos que está envuelto por una cápsula. Hacia la parte periférica tenemos la corteza, donde vamos a encontrar a los folículos linfoides. Y hacia la parte central tenemos básicamente la médula con abundantes vasitos, ¿no? Todo esto lo tenemos distribuidos en todo el cuerpo. Entonces, se dice que los linfomas son las neoplasias malignas de estirpe linfoide. Eso quiere decir que compromete al linfocito, ¿no? Son proliferaciones monoclonales, o sea, de linfocitos B, T o natural killer, ¿no? Que pueden ser, digamos, ya de células maduras o inmaduras. Ahora, tienen un origen multifactorial. No solamente se ve que, digamos, son por alteraciones, digamos, oncogenes, protoncogenes, no. Se ve también que tiene participación de agentes infecciosos, pueden haber, digamos, alteraciones por virus, puede ser también por diversas sustancias químicas, medicamentos, entre otros, ¿no? Entonces, ¿cómo nos viene un paciente? Nosotros generalmente en la clínica vemos un paciente que viene con una masa tumoral a nivel cervical, una masa tumoral a nivel axilar, a nivel inguinal, ¿no? Es lo que digamos, lo que nosotros podemos ver macroscópicamente, ¿no? Y microscópicamente vamos a ver, digamos, en un corte, ya sea de ganglio linfático, alteración, digamos, en la morfología de este ganglio, ¿no? Ya no es, digamos, esos folículos linfoides normales, sino vamos a ver que esa arquitectura del ganglio se ha borrado porque hay la presencia de otros elementos alterados, ¿no? Como les decía, la etiología es diversa, ¿no? Puede haber, digamos, aparte, digamos, genética. Ahora, dentro de los cuadros infecciosos, también tengo que hacer mención al Helicobacter pylori, ¿no? Este Helicobacter pylori, como sabemos, es una bacteria que está a nivel gástrico, a nivel de la mucosa gástrica. A este Helicobacter se come el moco y a la larga puede dar dos tipos de neoplasia. Puede dar un adenocarcinoma y también puede dar un linfoma MALT, ¿no? Un linfoma gástrico. También se puede producir el linfoma de Burkitt o también esto relacionado al virus linfotropo, ¿no? De HLTB1. Entonces, pueden haber, digamos, asociaciones con otras alteraciones hereditarias, o malformaciones genéticas, y también asociados al virus de la inmunodeficiencia. También puede, digamos, estar asociado a otras enfermedades autoinmunes, ¿no? Como el lupus, la artritis reumatoide. Ahí tenemos también el síndrome de Sjögren, ¿no? Y lo que les decía, ¿no? Los órganos que están comprometidos no solamente son los ganglios linfáticos, tanto de la cadena cervical a nivel axilar,
de la cadena aórtica, el vaso, el hígado pueden también estar comprometidos, ¿no? Ahora, cuando hacemos, generalmente, ustedes tienen que tener bien claro dos cosas, ¿no? Cuando decimos linfoma, casi siempre hacemos mención a masas tumorales, ¿no? Entonces, pueden ser, digamos, masas tumorales a nivel de los ganglios, puede haber, digamos, lesiones o masas tumorales, por ejemplo, debajo de la piel en los linfomas cutáneos, pueden haber masas tumorales a nivel del intestino, digamos, los linfomas intestinales, a nivel del estómago, puede ser también que esté comprometido masas a nivel del hígado, del vaso, y a esto se suma lo que les decía, ¿no? El linfoma MALT, el tejido linfoide asociado a mucosa, ¿no? Que a la larga va a formar lesiones tumorales, no puede ser, digamos, un linfoma a nivel del pulmón, a nivel de la mama, del testículo, de la próstata, que también se puede presentar. Y cuando hablamos, digamos, de leucemias, vamos a ver que la leucemia va a ser la alteración en los elementos, pero en la sangre, ¿no? En los elementos formes. Y se da, digamos, a nivel de médulas. La clasificación de los linfomas, que seguramente ya los habrán visto. La clasificación del 2016 todavía es la que se está manejando, ¿no? Y en la clasificación de los linfomas, ustedes saben que se hace, digamos, linfoma de células B, células T, y aparte está, digamos, el grupo que es, digamos, el linfoma de Hodgkin, ¿no? Entonces, ambos tipos de linfomas, el Hodgkin y el no Hodgkin, van a tener manifestaciones clínicas, van a tener características individuales, ¿no? Cómo es, digamos, la presentación, cómo va evolucionando el paciente, cuál es la estirpe, qué célula es la que está comprometida, si es una célula madura, inmadura. Ahí tenemos que ver las características, cómo es estos elementos celulares, su inmunofenotipo, quiere decir sus, digamos, los marcadores tumorales que lo van a, digamos, identificar, con los cuales nosotros vamos a poder, digamos, confirmar el diagnóstico, ¿no? Y muchas veces, a veces no es suficiente con estos estudios, entonces tenemos que hacer uso de lo que es la biología molecular o la citometría de flujo, ¿no? Que es el conteo de células alteradas. Entonces, esto, por ejemplo, lo saqué de un amigo que también es patólogo y enseña en México, entonces me ha compartido algunas de sus diapositivas. Él, por ejemplo, él hace mención en esto, ¿no? Normalmente sabemos que así es, digamos, la morfología de un ganglio linfático. Ver los folículos linfoides en la parte de la corteza, en la parte periférica y en la parte central tenemos, digamos, los vasitos, ¿no? Pero digamos, alrededor de estos folículos linfoides vamos a tener linfocitos, ¿no? Esto es lo normal. Pero, ¿qué va a pasar, digamos, cuando se altere? Por ejemplo, en el linfoma de no Hodgkin vamos a tener una sola población de células que se alteran y son linfocitos. Solo los linfocitos vamos a ver. Entonces, estos folículos linfoides que todavía acá, digamos, se ven que son normales, van a cambiar. Entonces, estos linfocitos van a cambiar y vamos a tener una sola población. Por eso se ve que lo que predomina son los puntitos rojitos, porque se está haciendo mención a que es una sola célula la que se altera. Eso es en el linfoma no Hodgkin. Pero en el linfoma de no, en el linfoma de Hodgkin lo que vamos a observar es decir, vamos a ver puntitos rojitos que compromete a una línea celular y también vamos a ver otros puntitos celestes, ¿no? Que se ve un fondo. Entonces, ¿qué quiere decir esto? Que en el Hodgkin vamos a tener no solamente linfocitos alterados, sino va a haber otras poblaciones celulares, ¿no? Entonces, por eso que cuando vemos un ganglio linfático en la enfermedad de Hodgkin, vemos otras poblaciones celulares y ustedes han visto, en la clase hemos visto digamos, celularidad mixta, predominio linfocítico, porque hay otros, vemos eosinófilos, vemos monocitos, dentro, digamos, de la conformación que se tiene en el ganglio, ¿no? Entonces, hay otras poblaciones celulares, eso tenemos que recordar y tener en cuenta. Ahora, el crecimiento generalmente, cuando el ganglio ya está alterado, sabemos que en la corteza es el lugar donde están los folículos linfoides, ¿no? Pero cuando ya, digamos, empiezan a formarse crecimientos alterados, vamos a ver que los folículos linfoides que están en la parte periférica van a salir
y van a estar en otras partes también del ganglio, ¿no? Ya, digamos, van a invadir incluso la médula y toda la superficie de corte del ganglio va a estar, digamos, con áreas nodulares, va a cambiar su patrón. Entonces, cuando nosotros vemos estos nodulitos, decimos que es un patrón folicular. Eso también lo van a escuchar. ¿Ya? Ahora, estos nódulos van a ir creciendo, ¿no? Dependen, por ejemplo, de eso va a depender en qué estadio, en qué momento se hace el diagnóstico del cuadro clínico, ¿no? No siempre se hace, digamos, cuando los nódulos son todavía pequeños. Generalmente los pacientes, ustedes van a ver que vienen ya con masas a nivel cervical, vienen con conglomerados, grupos ganglionares, ¿no? Entonces ya los nódulos también van a ser más grandes, ¿no? Ahora sí es, digamos, en el linfoma de Hodgkin, esta población celular, como les decía, es mixta, ¿no? O sea, predominan linfocitos, pero también encontramos otros elementos celulares, ¿no? Y puede ser también, digamos, un patrón difuso. En el patrón difuso vamos a ver que desaparecen los folículos linfoides, así que sean folículos atípicos, desaparecen. Y todo es una población difusa, ya no hay recuerdo de lo que era un folículo linfoide, si no vemos un patrón difuso, ¿no? Un grupo de células que casi todas están, digamos, borrando la arquitectura del ganglio. Entonces, ahora recordamos también que en la parte central del folículo linfoide tenemos el centro germinal. Ese centro germinal tiene dos poblaciones de linfocitos, ¿no? Tiene los centrocitos, que son más pequeños, y los centroblastos, ¿no? Que son células un poco más grandes. Entonces, esto se hace mención para distinguir dos zonas, ¿no? Una zona del centro germinal que es más clara y la otra que es más oscura porque tienen diferentes poblaciones celulares, ¿no? Y también recordar que en el centro germinal también tenemos a las células dendríticas, ¿no? Acá está con lo que les decía, ¿no? Esto es cuando se ve la parte más oscura y la parte más clara de un centro germinal. Ahora, de acuerdo, digamos, a que si el linfoma compromete los ganglios linfáticos, su inicio es en un ganglio linfático, estamos haciendo mención que es un linfoma nodal. Puede ser también que el linfoma sea extranodal, que se inicie no en los ganglios linfáticos, sino puede ser un linfoma, por ejemplo, a nivel cerebral, un linfoma en la mama o en otro órgano. Entonces, hay las dos presentaciones. Y algo que nos llama también la atención, ¿no? Es esto también quiero hacer hincapié. Muchas veces los pacientes vienen con masas a nivel cervical, ¿no? Y los clínicos quieren saber qué es lo que hay en esa masa a nivel cervical. A veces yo digo, no, si hacemos un buen examen clínico, nos vamos a dar cuenta, ¿no? De qué es lo que está pasando con el paciente. Obviamente, si se hace una buena historia clínica, ustedes van a poder, digamos, orientar vuestro plan de trabajo, qué exámenes van a solicitar, ¿no? Algunas veces vamos a piso porque nos llaman y nos dicen, "No, el paciente tiene una masa tumoral, no sabemos qué es. Pero uno empieza a preguntarles, yo no soy clínica, pero empezamos a preguntar al paciente, vemos la historia, todo, como que más o menos el diagnóstico se puede orientar, ¿no? Y al tomar la biopsia o al tomar un BAF, que es un aspirado de esa lesión o de esa masa tumoral, lo que observamos es esto, ¿no? Hacemos un frotis y miramos. Vemos acá que en principio es un extendido que tiene muchas células. Generalmente cuando un paciente está sano, está normal y le pulsamos un ganglio, no va a salir muchas células, salen pocas células, porque las células están fuertemente adheridas y no se desprenden así fácilmente. En cambio, cuando hay una neoplasia, hay una proliferación celular incrementada y eso hace que las células también se desprendan más rápidamente, como lo que estamos viendo acá, ¿no? Acá hay un grupito y lo que predomina son células redondas con escaso citoplasma. Si yo tengo células redondas con escaso citoplasma, ¿cuáles serían esas células? Obviamente son linfocitos, ¿no? Y si estamos viendo linfocitos grandes y linfocitos pequeños, decimos que acá hay algo, ¿no? Entonces nos orientamos a que es una lesión o una neoplasia linfoproliferativa, ¿no? Entonces hasta ahí llegamos. Esta lámina también me prestó un amigo, el doctor Benzáez de la Almenara. Y acá tenemos la biopsia. Como vemos,
una sola población celular, no hay, digamos, eosinófilos, no hay neutrófilos, solo son linfocitos. Si vemos, por ejemplo, vean esta célula con este núcleo grande, irregular, vemos otras con otras formas. Es como que nosotros pusiéramos canicas sobre una mesa, ¿no? Las podemos individualizar, no están una encima de la otra. Son células que no están pegadas. Entonces, cuando las células no están tan pegaditas, decimos discohesivas. Eso también van a escuchar o van a leer en los informes, ¿no? Hay, digamos, es un patrón y las células están discohesivas, no están juntas. Van a escuchar también que hay, digamos, una anisocitosis, esas son diferentes formas y tamaños de los linfocitos. Van a escuchar también que hay presencia de nucleolos, van a haber portes nucleares irregulares, después van a también ver en los informes que puede haber hemofagocitosis o que hay emperopolesis. Emperopolesis significa que un linfocito se come también al otro linfocito, ¿no? O hemofagocitosis, un macrófago se está comiendo un hematí. Entonces, esos términos también a veces se observan en estas lesiones. Entonces, el linfoma no Hodgkin es una enfermedad, digamos, que va a comprometer al linfocito y este linfoma no Hodgkin puede, digamos, presentar diversos síndromes, ¿no? Puede ser un síndrome hematológico cuando la médula ya está infiltrada, puede comprometer ganglios y órganos que no sean ganglios, pueden causar problemas infecciosos porque, digamos, la inmunidad celular también está comprometida, humoral y celular, y también puede, digamos, haber alteraciones, una hiperviscosidad por el aumento de las células y de las proteínas, ¿no? Esto solamente para recordar la posición y dónde están cada una digamos, de los elementos en un ganglio linfático normal, ¿no? En la parte periférica, los folículos linfoides, y saber también que estos linfocitos se forman en médula ósea y salen una parte a madurar en el ganglio linfático y otra parte en el timo, ¿no? Los que salen al ganglio linfático generalmente son linfocitos B y los linfocitos T en el timo, ¿no? Pero también en el ganglio vamos a encontrar linfocitos T. Acá saber, digamos, en cada uno de ellos, ¿no? Desde lo que son, digamos, pequeñitos o se inicia su formación hasta que, digamos, ya están células adultas, ver, ¿no? Que en cada una de las etapas hay marcadores tumorales que nos pueden ayudar a identificar qué es lo que les decía, ¿no? Ya no, digamos, es necesario estar mirando en el aspirado de médula cada uno de ellos, ¿no? Sino hay marcadores que nos ayudan a decir, este es, digamos, una célula madura, esta es una célula B, esta es una célula T, acá se está pintando, queremos ver cómo está el centro germinal, qué es lo que está pasando con cada uno de los elementos, y para esto nos ayuda todos estos marcadores tumorales, ¿no? En los linfomas generalmente son paneles. ¿Qué quiere decir eso? Que son varios marcadores tumorales. Para cada uno de ellos hay. Igual acá, algunos se utiliza ya, digamos, ya más son cosas estandarizadas en los laboratorios. Si queremos ver si es un linfocito T, es un linfocito B, vamos pidiendo cada uno de estos marcadores, ¿no? Y eso también nos ayuda a ver cómo está evolucionando el cuadro clínico, ¿no? Se tienen un montón, esto no es, digamos, es una partecita nada más, por decir una décima parte de todo lo que se pide para cada uno de los linfomas, ¿no? Porque los linfomas también son un montón, no son dos, tres linfomas, son una serie de lesiones que van a causar diversas modificaciones, alteraciones y diversos signos y síntomas, ¿no? Entonces, los linfomas de células B son los que se dan más frecuentemente. Estos van a darnos dos tipos de lesiones, ¿no? De células pequeñas y de células grandes. Ahora, solamente para recordar dónde madura el linfocito B, sabemos que madura en el ganglio linfático, ¿no? Y vamos a encontrarlos en el centro germinal como centrocito y centroblasto, ¿no? También van a ubicarse en fuera del centro del folículo linfoide. Todo esto viene a ser el folículo linfoide. Y por fuera vamos a tener la zona marginal. Y ahí también vamos a poder encontrarlos, ¿no?
Entonces ya solamente esto para decir que se forma en el ganglio linfático y lo que les decía, ¿no? El linfoma linfocítico de células pequeñas. Cuando está comprometiendo ya, digamos, está en la sangre, pues, se va a llamar leucemia linfocítica crónica. Eso también seguramente ya lo han escuchado. Entonces, en el ganglio es el linfoma linfocítico de células pequeñas, ¿no? Entonces, este es un linfoma que va a comprometer a los linfocitos que son más chiquitos y generalmente son, digamos, monomorfos, ¿no? No hay, digamos, mayor alteración, casi todos son del mismo tamaño. Afecta principalmente sangre periférica, médula ósea, los ganglios linfáticos y el vaso, ¿no? Que son los órganos que más se comprometen. El cuadro clínico, ganglios comprometidos en forma generalizada, personas mayores de 50 años, algunas veces son asintomáticos y ya hacen presente al hospital cuando, como les decía, no pueden ya presentar más grupos ganglionares comprometidos. Pueden desarrollar también en los exámenes de laboratorio linfocitos y eso ya nos hace pensar qué es lo que está pasando con estos pacientes, ¿no? Ahora, eso también, dentro, digamos, de los signos y síntomas, tenemos que ver también que hay, ahora se le llama, digamos, los síntomas B, ¿no? Esos síntomas B generalmente hacen alusión, digamos, a la fatiga que tiene el paciente, a la pérdida de peso, entre otros, ¿no? Y eso también se suma el evaluar, digamos, cómo está el hígado, si está más grande de lo normal y, digamos, hay alteraciones en las células, digamos, en el hemograma, ¿no? La infiltración de la médula ósea, como sabemos, al meter, digamos, al ingresar estos elementos ya alterados a la médula, van a alterar esas células progenitoras, las digamos, van a ser reemplazadas y va a predominar estos linfocitos que son, digamos, alterados. Entonces, cuando hay una infiltración de la médula ósea, ya vamos a tener cuadros de anemia, ¿no? Como les decía, casi todas las muestras que nos llegan a patología es para vernos si hay una infiltración de estos linfocitos atípicos. Entonces, esto va a acarrear a que haya una trombocitopenia, una leucopenia y una anemia también, ¿no? Ahora, dentro de las características que se observan en un ganglio, vamos a ver, no se borra toda la arquitectura, lo que les decía, no hay, digamos, los folículos linfoides en la parte de la corteza, se borra esa arquitectura. Vamos a tener una modificación, folículos linfoides irregulares en todo el ganglio linfático, ¿no? Esto nos va a dar, digamos, como un tablero de ajedrez cuando lo miramos el ganglio. Van a haber áreas más oscuras y áreas más claras, ¿no? Que se va a ver, digamos, en una imagen, en una vista panorámica en el ganglio. Entonces vamos a observar a estos linfocitos pequeños y se hace también igualmente, ¿no? Las coloraciones de inmunistoquímica para confirmar el diagnóstico. A eso también tenemos que ver si es que hay mitosis atípica, si es que, digamos, está viendo algunas otras células que de repente pueden ser poco incluso más grandes, ¿no? Y nos esté haciendo pensar en que hay prolinfocitos o hay parainmunoblastos. En sangre periférica vamos a tener linfocitos maduros con citoplasma escaso, o sea, casi igual a lo que vemos en un hemograma normal, ¿no? En médula ósea va a haber un patrón nodular o difuso, ya digamos, difuso cuando toda la médula está llena de estos linfocitos atípicos, nodular porque todavía forman grupos, como folículos atípicos, ¿no? Así, esto es lo que les decía, ¿no? Acá tenemos un corte de un ganglio linfático. Tenemos acá, ¿no? Como si fuera un tablero. Estas zonas más claras y acá en esta parte, digamos, como cuerdas, como tabiques, son las más oscuras. Entonces, esto, por ejemplo, ya no recuerda un ganglio normal, sino ya es un ganglio atípico, ¿no? Entonces, estamos viendo que sus folículos son irregulares, esta no es la forma normal de un folículo linfoide, sino ya son atípicos, ¿no? Y cuando vemos los linfocitos, todos son pequeñitos pero irregulares. Y al ser irregulares también ya no hay folículo linfoide normal, sino si es, digamos, una infiltración difusa, ¿no? Y para ver, digamos, cuáles son los elementos que están predominando, no solamente se puede ver, digamos,
mirando campo por campo, ¿no? Cuáles son, cómo es su citoplasma, cómo es su núcleo, sino se corrobora con los estudios de inmunohistoquímica y ya tenemos, digamos, el porcentaje, cuánto hay de cada uno de ellos, ¿no? Entonces, como les decía, se utiliza en los estudios complementarios la inmunohistoquímica. Acá se pide estos marcadores tumorales para ver, digamos, cómo es la expresión de cada uno de ellos y cuál es su fenotipo, ¿no? Cuáles son positivos, cuáles son negativos. La inmuno va a pintar ya sea el núcleo del citoplasma de color marrón, ¿no? Las células o el citoplasma, ¿no? Entonces a eso tenemos que ver con un patrón, con un corte que, digamos, va al lado del ganglio en la lámina portaobjetos, vemos el patrón, cómo está pintando. Entonces tenemos que ver que ese mismo patrón se pinte en nuestro caso problema, ¿no? Entonces ahí vamos, digamos, sacando el porcentaje, es, digamos, un 50%, es un 60%, está pintado débilmente, fuerte, y eso se le pone con cruces, ¿no? Entonces, así van a ver ustedes, digamos, los informes de la inmunohistoquímica, ¿no? Igual acá se va pidiendo diferentes marcadores tumorales. Ahora, el otro, que el linfoma que también es frecuente, ya también es el difuso de células B grandes, ¿no? Este es el que se presenta en mayor proporción. Entonces, acá hay una proliferación también de células B grandes, neoplásicas, y digamos, el tamaño es casi parecido al de un histocito, no son linfocitos grandes. Como ese es el tipo más frecuente y puede, digamos, estar asociado al virus del Epstein-Barr o, digamos, al virus del herpes tipo 8, ¿no? El diagnóstico más que todo es estudiando el ganglio linfático, ver los marcadores tumorales, ¿no? Y evaluar, digamos, a las células cómo están, cuál es su índice de proliferación, qué tan rápido está creciendo esta neoplasia. Entonces, por eso se le pide, por ejemplo, el Ki-67 es un marcador que nos indica el índice de proliferación celular, ¿no? Ver la cantidad de células que están proliferando, eso es lo que nos ayuda a ver el Ki-67. Aparte, se les pide otros marcadores, ¿no? Como decía, para cada tipo hay, digamos, marcadores ya establecidos que se piden, ¿no? Si pinta, no pinta, y vamos pidiendo, ¿no? Correlacionamos cuántos positivos, cuántos negativos hay, y se le va pidiendo cada vez más marcadores, ¿no? Entonces, a patología, ¿cómo es que nos llega? Nos puede llegar así un conglomerado ganglionar. Vemos acá ganglios pegados. Normalmente, para empezar, esto no es normal, nunca están así. Cada ganglio está separado y está a distancia uno de otro, no, no están juntos. Acá estamos viendo varios ganglios. Vemos que su superficie también es amarillenta y se insinúa ver algunos nódulos, ¿no? Desde los chiquitos hasta los más grandes ya están alterados. Su superficie tampoco es parejita, tiene acá como unos huequitos, en esos huequitos puede haber algo de material mucoide, puede haber necrosis, hemorragia, ¿no? Y así es, vean acá los nódulos, chiquitos y grandes, ganglio aumentado de tamaño. Entonces, cuando nosotros hacemos la impronta, lo cortamos por la mitad, esta superficie la pegamos sobre una lámina portaobjetos y esto nos da una idea de la celularidad, qué es lo que les he mostrado en esa lámina de citología, ¿no? Entonces, si vemos que el patrón que predomina son linfocitos atípicos, ya estamos frente a una neoplasia linfoproliferativa. Esperamos que salga ya, digamos, del corte histológico, se ve las características, se le pide la inmuno y eso ya nos ayuda a hacer la conclusión diagnóstica, ¿no? Acá los tipos de linfocitos de células B grandes son varios, dependiendo, digamos, cuál es la línea celular que está predominando. Es más frecuente en varones, en personas mayores. eh, Casi siempre su presentación nodal es con, digamos, con extensión extranodal, ¿no? O sea, no solamente el ganglio está comprometido, sino puede comprometer otros órganos, ¿no? Puede surgir también en otros lugares, por ejemplo, a nivel del trato gastrointestinal, empezar como un linfoma intestinal, un linfoma gástrico y luego ya posteriormente comprometer los ganglios, ¿no? Entonces, también tiene esa forma de presentación. Y acá está lo que les decía, ¿no? Los síntomas B. Ustedes van a escuchar esto también, no fiebres. Este es otra, digamos, otro que nos ayuda también a ver, digamos,
ver, digamos, el grado de compromiso que se tiene, ¿no? Por ejemplo, si estadio uno, esto van a decir qué estadio uno es o qué estadio es. El uno generalmente se hace referencia a ganglios a nivel, en un solo lugar, ¿no? A nivel cervical. El estadio dos áreas ganglionares comprometidas, pero del mismo lado. En el estadio 3 un grupo, digamos, a nivel cervical y otro más alejado. Y en el estadio 4 no solamente son, digamos, los grupos ganglionares, sino otros órganos, ¿no? El hígado, o incluso la médula puede estar comprometida, ¿no? Eso también se tiene que hacer mención. Ahora, este linfoma, como les decía, también debuta como extranodal. Acá tenemos el corte de un testículo. Estamos viendo acá estos nódulos que corresponden al linfoma de células B grande. Entonces, acá tenía un debut extranodal, ¿no? Acá tenemos otro órgano comprometido, un riñón, también igualmente un compromiso con borramiento de la arquitectura del riñón, ¿no? Ya no vemos corteza, no vemos médula, prácticamente todo el riñón está comprometido por el linfoma. La microscopía es como estamos repitiendo, ¿no? Reemplazar la arquitectura normal, digamos, de lo que es un ganglio linfático. Ahora, si es que es un órgano, se va a borrar la arquitectura de los tubos seminíferos en el testículo, en el riñón igual, se desaparece todo lo que es corteza, no se ve glomérulos, no se ve túbulos, lo que se ve son células o linfocitos atípicos, ¿no? Linfocitos grandes. Entonces, ahora para determinar si es un inmunoblástico o es otro tipo, un anaplástico, un centroblástico, la inmuno es lo que nos ayuda a hacer la diferenciación. Acá vemos este patrón difuso, con lo que les decía, no todo el campo está lleno de linfocitos, pero por ahí vemos algunos tabiques, algunas áreas que se insinúan, ¿no? Como caminitos. Puede ser, digamos, depósito también de fibroblastos, ¿no? Como una especie de tabiques. Eso también nos ayuda a poder, digamos, diferenciar, identificar. Ya la práctica de estar mirando en forma seguida nos hace, digamos, ya nos es difícil poder, digamos, determinar qué frente a lo que estamos, ¿no? Si es un ganglio alterado. Y acá vemos, miren, linfocitos con un nucleolo prominente, de diferentes formas, uno, dos nucleolos. Entonces, cada una de estas características también nos ayuda a determinar si es un centroblasto, un centrocito, ¿qué es, no? Generalmente los blastos son células más grandes, son las células inmaduras, ¿no? Entonces, buscamos, ¿no? ¿Cuántos centroblastos hay? ¿Cuántos centrocitos, no? Igual acá, ¿ven? Acá con marcadores tumorales, cómo se va pintando cada uno de ellos, acá lo que se les pide. Obviamente todavía en un inmunoblásticos va a pintar células grandes, ¿no? Linfocitos grandes porque son elementos jóvenes. En un anaplásico ya todo esto está, digamos, más agresivo. La tipicidad, la forma de las células también es más variada. Vemos células mucho más grandes de lo normal y eso también hace que nosotros lo digamos anaplásico. No se ha perdido el control, digamos, de la proliferación. Hay células de diverso tamaño y forma, ¿no? Los marcadores tumorales, acá los tenemos. Acá vemos igual la inmunohistoquímica. En médula también se le pide inmunohistoquímica para ver el compromiso a la infiltración. Acá estamos viendo una médula ósea infiltrada por estas células, ¿no? Todos estos puntitos marroncitos que se han pintado son linfocitos atípicos que han invadido la médula. Acá ya no hay, digamos, líneas de maduración, ya no hay, digamos, formación de hematíes, de neutrófilos, de megacarocitos. Este paciente tiene ya, digamos, una anemia plástica, ¿no? Ahora, el otro tipo de linfoma que también es frecuente es el linfoma folicular, ¿no? Esta también va a comprometer a las células B y también, digamos, en frecuencia está después de los linfocitos de células B grandes y los de células pequeñas. Entonces, el linfoma folicular nos va a dar, como su nombre lo dice, ¿no? Folículos, pero irregulares, como los que estamos viendo acá. Ahora, a nivel, digamos, del cuerpo pueden presentar estas lesiones como placas nodulares a nivel de la piel, que pueden ser, digamos, algunas
ser un poquito más eritematosas, más rojitas, ¿no? Paciente puede debutar con esto, no necesariamente masas ganglionares. Entonces, un 25% de los linfomas tiene ganglios, como les decía, adenopatías cervicales, inguinales, pueden estar afectados, ¿no? Puede también tener un compromiso extranodal, de comprometer otros órganos, hígado, vaso, la médula ósea, ¿no? Asimismo, también se puede, digamos, comprometer la piel, la glándula tiroides en el síndrome de Sjögren, en el duodeno también el linfoma, en los testículos, como les decía, ¿no? Ahora, en este tipo de linfoma, muchos pacientes no notan, digamos, que tienen la enfermedad, tienen un curso indolente más largo y pueden estar asintomáticos durante un tiempo, ¿no? Hasta que ya, digamos, se manifiesta la enfermedad. Igual los ganglios también son alterados, grandes, irregulares, y en la microscopía vemos estos folículos irregulares, ¿no? Nunca, digamos, es normal tener un centro germinal tan grande y una corteza más pequeñita, ¿no? Vemos que todo el ganglio está comprometido, están hacia la parte central, porque el lugar donde deben estar es en la parte periférica, ¿no? Pero acá lo vemos en todas partes. Acá vemos, vean, folículos grandes, pequeños, y los linfocitos también que vemos son atípicos, ¿no? Como vemos, en todos estos linfomas no Hodgkin, la población celular es una sola, solo son linfocitos. Acá igual, folículos irregulares, cada uno de ellos están individuales, por eso también se le llama folicular, ¿no? Este ya es una vista de un ganglio con lupa. Podemos ver folículos pequeñitos, más grandes, y vean, todo el ganglio está comprometido. No solamente la parte de la médula, toda la corteza. Y si miramos a la microscopía, igualmente, ¿no? Linfocitos con nucleolo prominente, la cromatina hacia los bordes, discoesivos, vuelvo a repetir, no están pegados ni están uno encima del otro. Igual acá también vamos a encontrar otros elementos, ¿no? Encontramos los cuerpos tingibles, que son macrófagos que se comen restos apoptóicos, también se puede encontrar, ¿no? Podemos encontrar, digamos, algunas células dendríticas, pero todo esto también con ayuda de la inmunohistoquímica podemos confirmar. Ahora, el linfoma MALT que les decía es el otro tipo de linfoma que compromete otros órganos, ¿no? Acá tenemos un segmento de intestino, vemos acá una lesión tumoral, así es como nos llegan las piezas. Vemos acá a nivel del mesenterio, vemos esta masa tumoral, prácticamente parte de las asas están comprometidas, acá toda esta masa es el linfoma. Así llega en fresco y el diagnóstico se hace, digamos, con los estudios endoscópicos. Los gastroenterólogos ven estas lesiones nodulares a nivel de la mucosa y con una biopsia que se confirma, el otro paso a seguir es hacer la resección quirúrgica, ¿no? Acá tenemos las lesiones nodulares en la mucosa engrosada, esto es a nivel del estómago. Los pliegues deben ser, digamos, parejitos, normales, ¿no? Pero acá los vemos engrosados, parecen trayectos tortuosos, ¿no? Y a veces compromete toda la pared del estómago. Acá tenemos la mitad de todo de un estómago, tenemos una gastrectomía total. Igual acá ven esta masa tumoral, acá están los pliegues gástricos. Y en la microscopía, ¿qué es lo que vamos a observar? Vamos a ver esta infiltración de linfocitos que poco a poco van atrofiando, desapareciendo todas las glándulas. Hay una atrofia, disminución del tamaño digamos, de las vellosidades, de los pliegues, desaparecen porque todo esto se vuelve una masa irregular, ¿no? Microscópicamente, ¿qué es lo que vamos a ver? Acá estamos viendo linfocitos abundantes en la lámina propia y que se meten a las glándulas, ¿no? Las desaparecen, las atrofian. ¿Cómo los vamos a ver? El linfocito, generalmente cuando está dentro del epitelio, dentro de otra célula, como son epitelios acá de las glándulas, tienen un halo periférico, ¿no? Entonces, eso nos ayuda a poderlas identificar.
Obviamente esto se necesita también hacer coloraciones de histoquímica para corroborar, ¿no? Confirmar nuestro diagnóstico, ¿no? Al ingreso a esta característica, digamos, de ver esto, le llamamos epidermotropismo. Eso también lo van a ver en los informes, ¿no? Epidermotropismo significa presencia de linfocitos atípicos en medio del epitelio, ya sea de las glándulas gástricas intestinales, ¿no? O también en la piel. Vemos igual acá, esta infiltración, vean, de linfocitos atípicos. Aparte, digamos, de infiltrar la mucosa, forman folículos irregulares atípicos. Y todos son linfocitos atípicos. No hay, digamos, uno que esté bien redondito, normal, ¿no? Ahora, la otra neoplasia que también necesitamos ver son los mielomas, ¿no? Como sabemos, el mieloma es una neoplasia de la célula plasmática, hay una clona alterada que se va a producir y va a generar, digamos, una proliferación de una célula atípica, ¿no? Clínicamente, generalmente esto se hace el diagnóstico cuando pacientes vienen con lesiones osteolíticas a nivel del cráneo, a nivel lumbar, o también pacientes que debutan así en síndrome nefrótico y se detecta, digamos, una paraproteína en sangre, ¿no? Y en los extendidos que se hacen los hemogramas, también se ve las células plasmáticas, ¿no? Que están en aumento y también son irregulares. Eso también nos ayuda a hacer el diagnóstico. La clínica seguro también ya ustedes lo van a, ya lo ven a haberlo visto, ¿no? ¿Y qué es lo que tenemos que ver? En médula ósea vamos a ver a las células progenitoras irregulares, ¿no? Linfoblastos atípicos, la clínica, ¿no? Pacientes con lesiones osteolíticas, a eso se suma, digamos, problemas renales, pueden hacer, incluso pacientes pueden debutar con un cuadro de amiloidosis, pueden hacer falla renal, síndrome nefrótico, alteraciones neurológicas, hay la hipercalcemia, puede haber infecciones y todo, si es que hay compromiso ya de la médula, ¿no? Acá la clínica que se tiene con estos pacientes, siempre no olvidarnos la hipercalcemia, que nos, digamos, es un parámetro que nos ayuda, ¿no? Y determinar esa paraproteína en sangre. Puede comprometerse diversos órganos. Acá tenemos las estructuras óseas, la parte, digamos, renal. Puede haber, digamos, cuadro de amiloidosis, infiltración a nivel, digamos, intersticial de diversos mucosas u órganos, ¿no? Y cuando vemos, digamos, en un examen, acá lo estamos viendo, un extendido de médula ósea, vemos estos progenitores aumentados de tamaño, megaloblastos, grandes, son células plasmáticas irregulares desde que están en médula ósea. Entonces están proliferando más de lo normal. Incluso cuando se hacen las biopsias de hueso, ya sea a nivel del cráneo o a nivel lumbar, cuando hay lesiones osteolíticas, lo que encontramos son, digamos, la presencia de estas células atípicas, ¿no? Células plasmáticas atípicas. En médula, acá la estamos viendo, vean, desde que son, digamos, blastos grandes, ya aparece, digamos, su característica, ¿no? Son células que tienen un núcleo bien prominente y un citoplasma en el que se ve este halo característico alrededor del núcleo, ¿no? Esto lo tienen las células plasmáticas normales. Y acá también estas células que están alteradas, también se va a poder ver este halo que nos ayuda a poder, digamos, diferenciar y a poder, digamos, decir, no, esta es una célula plasmática alterada. Infiltran toda la médula y esto también va a causar cuadros de anemia, ¿no? Y cuando vemos, este es un extendido, vean, en sangre periférica lleno de células plasmáticas atípicas, ¿no? Ya obviamente es un cuadro ya avanzado, las fracturas patológicas, y acá está, ¿no? El hueso está fracturado y vean acá, todos estos elementos que ustedes ven acá son células plasmáticas. Entonces, esta es una fractura patológica por un mieloma. Bien, chicos, hasta acá habríamos llegado con este tema. ¿Alguna pregunta? Ya me pasé, creo ya estoy con pecado ya. No se preocupe, doctora. Muchas gracias, más bien. Ahora nos falta Gracias, leucemias. muchas No sé si gracias, tienen doctora. fuerza para eso más. Gracias, doctora. Que pueda descansar ese fin de semana.
Sí, pues lo que voy a hacer, chicos, les voy a mandar el PPT de leucemias y voy a ponerle qué es lo que podría entrar en el examen, ¿ya? Porque seguro que también ya lo han hecho, Sí, doctora, por favor, eso ¿ya? nos Sí, porque ya ayudaría es hora, bastante. ya, yo sé que estoy yendo ya contra la hora. He tratado de resumir, de hacer más rápido, pero es bastante, ustedes están viendo, ¿no? Ya debemos estar en la orando. Así que chicos, nos despedimos.